Buenas tardes, bienvenidos al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. El día de hoy, en el Jueves Científico, tendremos la presentación del ingeniero Leo Raimundo Guerrero Asmat. Él es profesor e investigador de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Recibámosle con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al CENAMI por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Waldo, ¿qué tal? Bueno, el CITA es el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Hemos empezado, cuando el centro empezó en 2016 y muchos de los trabajos de investigación están relacionados al tema de la Amazonía. Y una de las cosas que digamos, en el proyecto que estamos es desarrollar una metodología para poder medir los parámetros físicos de los ríos amazónicos. La metodología es importante para poder, digamos, comparar si es que las mediciones están bien o no, ¿no? Porque puede darse el caso que una consultora A haga unas mediciones, una consultora B haga otras mediciones, instituciones del gobierno hagan unas mediciones, y la idea es que se tenga una metodología para poder comparar los resultados, ¿no? Y para poder decir si es que se hizo bien o no la medición, ¿no? Entonces, ese tipo de metodologías lamentablemente no existen en el Perú. O sea, no existe una norma que defina cómo es el procedimiento para tomar mediciones tanto de agua y de sedimentos en el caso de los ríos. Entonces, es lo que buscamos desde UTEC, desarrollar una metodología para poder medir estos ríos amazónicos. Para esto, siempre empiezo con esta lámina, poco para recordar, sé que la mayoría de nosotros hemos llevado dibujo técnico, pero hay que tener en cuenta, bueno, en un río hay 3 vistas esenciales, como mínimo, tenemos la planta, el perfil, la sección. Entonces, por ejemplo, en la planta nosotros podemos identificar para dimensiones básicas como el ancho del río, podemos identificar también cómo son las líneas de corrientes superficiales, ¿no? Podemos ver si el río se pega a la margen izquierda o a la margen derecha. En la vista de perfil nosotros podemos identificar cuál es la profundidad del río. Podemos también identificar si es que, bueno, no fácilmente, pero podemos identificar el fondo del río, si es que se mueve o no, si es que es roca, ¿no? Si es que el fondo es de arena. Ya en una vista de sección también podemos identificar la profundidad del río, y también en la vista de sección mediante equipos podemos conocer cuánto es la cantidad de agua que está pasando por esa sección. Entonces, digamos, tenemos muy en cuenta este tipo de vistas para poder entender el comportamiento de un río. Bueno, un río, Goulding en el 2003 mencionaba, un río está constituido por agua y sedimentos. Entonces cuantificó de manera, digamos, general la mayoría de los ríos amazónicos, y podemos ver aquí que, por ejemplo, el 22% de los ríos principales que abastecen a la Amazonía, digamos, el río Amazonas es 22%, pero eso se refiere a agua, ¿no? Por ejemplo, vemos el río Negro, casi el 14% de aporte al río Amazonas en lo que respecta de agua. Cuando hace el mismo mapa, pero ya solamente enfocándose en el tema de sedimentos, lo primero que vemos es que es un mapa cualitativo, no pone cantidades, ¿no? Y podemos identificar también que la mayoría de los ríos que nacen de los Andes, ¿no?, tienen una mayor cantidad de sedimentos. A diferencia, por ejemplo, del río Negro o el río Tapajós, que la cantidad de sedimentos, ¿no?, es muy baja. Sin embargo, la cantidad de agua que estos ríos, Tapajós o el río Negro, casi es 14, 6, 22%, ¿no? Es una alta cantidad de agua. Entonces, por eso que a estos ríos, bueno, el nombre es negro, ¿no? Se le conoce como ríos negros, y es porque debido a la baja cantidad de sedimentos, el color, digamos, es negro. En cambio, estos ríos de Lucayali, Marañón, Guayaga se les conoce como río blanco, porque la cantidad de sedimentos que lleva, pues, luce, digamos, ese color, ¿no? Entonces, qué importante es tener en cuenta en un río el tema de agua y sedimentos y empezar a cuantificarlo. Entonces, la idea es poder cuantificar este mapa, poder ya hablar en porcentaje, ¿no? Ya hay algunos estudios que se vienen realizando, ¿no? La mayoría se enfocan mucho en la Amazonía de Brasil para poder cuantificar cuánta es la cantidad de sedimentos que el río trae. Entonces,
El río es agua y sedimentos. Podemos ver en este video que, digamos, podemos apreciar el agua y en el agua, en el cuerpo del agua, hay sedimentos que están, digamos, siendo transportados. Podemos identificar sedimentos que van en la superficie, sedimentos que van, digamos, en interacción con el fondo y sedimentos que en ningún momento se levantan del fondo. Bueno, para entender este comportamiento, una de las cosas que empezamos a hacer es conocer el nivel del agua. El nivel del agua en diferentes puntos del río nos permite conocer un parámetro muy importante que es la pendiente. Entonces, con la pendiente del río nosotros podemos obtener muchos otros resultados. Entonces, luego de eso, otro parámetro que nosotros necesitamos medir para poder empezar a entender el comportamiento del río es la velocidad. Entonces, por ejemplo, vemos aquí la mayoría de ríos siguen un perfil logarítmico, la velocidad superficial es más alta con respecto a la velocidad de fondo, ¿no?, en general. Y uno de los parámetros, les mencionaba el tema de sedimentos, es esto. Les decía que hay un sedimento que no interactúa con el fondo, un sedimento que interactúa con el fondo y un sedimento que básicamente va en el fondo. ¿Qué es lo que se necesita medir con respecto a los sedimentos? Se necesita conocer el diámetro y la concentración. A medida que se va, digamos, en la vertical, vamos en el fondo del río, vamos a encontrar diámetros más grandes. Bueno, y esto se debe también a la gravedad, ¿no? Más, digamos, si el diámetro es mucho mayor, por el mismo peso, hace que en el fondo encontremos diámetros de más tamaños. Pero además el color que hemos puesto aquí significa la concentración. Entonces, esta concentración va aumentando, o sea, en el fondo vamos a tener mayor concentración de sedimentos suspendidos y en la superficie menor concentración. Es necesario discretizar, diferenciar si el sedimento es cohesivo y no cohesivo. Es por eso que, ¿por qué? Porque generalmente el sedimento no cohesivo, la concentración se mantiene en toda la vertical. En cambio, el sedimento que no es cohesivo va aumentando a medida que se profundiza. Entonces, generalmente la diferencia entre cohesivos y no cohesivos sería 63 micrómetros. Muy bien, entonces de esa manera nosotros tenemos que, para poder entender este comportamiento, tenemos que hablar, digamos, con respecto a sedimentos, diámetro y concentración. Pero esto se refiere más al sedimento suspendido. O sea, el sedimento que va en el cuerpo del agua, pero hay un sedimento que se encuentra en el fondo. Digamos, estas partículas siempre van a estar en el fondo y se van a ir moviendo. Entonces eso también hay que medirlo. Esas partículas, toda esa masa de sedimentos que va en el fondo, habrá que medirlo. El movimiento de esos sedimentos está relacionado con el esfuerzo de corte. El río tiene uno de los parámetros hidráulicos, es el esfuerzo de corte, se le conoce como esfuerzo actuante, y hay un equilibrio entre el esfuerzo actuante, o sea, el esfuerzo que da el río, y el esfuerzo resistente que tiene el sedimento. Entonces, ese equilibrio genera en algunos momentos, si se rompe el equilibrio, pues puede haber erosión o puede haber deposición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entender este comportamiento? ¿Cómo entender ese comportamiento que está muy relacionado con conocer la altura de agua, la velocidad, el esfuerzo de corte, diámetro, concentración? ¿Y para qué es importante medir? O sea, ¿cuál es la importancia de medir todo este agua y todo el tema de los sedimentos? Primero es la biodiversidad. Si estamos en la Amazonía, digamos, lo primero que se nos viene a la mente es algo verde, ¿no? Si yo digo Iquitos o la Amazonía, lo que uno piensa es verde, ¿no? Entonces, la Amazonía, la biodiversidad que se tiene en la Amazonía, está muy relacionada con el sedimento que nunca interactúa con el fondo. Y esto se debe a que hay eventos de creciente y vaciante, ¿no? De tal manera, generalmente en los eventos de creciente, es que estos sedimentos se terminan depositando en las llanuras de inundación. En el 2016, en este estudio, por ejemplo, podemos ver la concentración de sedimentos suspendidos en el río, realmente es en ríos Amazonas, pero en la parte de Brasil, podemos ver que en época de vaciante, ¿no?, el río está encajonado en el cauce, ¿no? Podemos ver la concentración, aquí aproximadamente 70 miligramos por litro, pero en el momento que sucede la inundación o época decreciente, ¿no?, hay una conectividad, o sea, el río se conecta con los lagos, el río se conecta con las tipixcas, el río se conecta con meandros que ha cortado,
de tal manera que esa agua termina siendo depositada en la llanura de inundación. Entonces, todos los sedimentos que están aquí van a terminar siendo acumulados en la llanura de inundación. Por eso es importante conocer cuánta es la cantidad de sedimento que, digamos, se encuentra en la superficie, ¿no? Que va en la superficie del río. Y podemos ver que toda esa concentración de sedimentos, aproximadamente 30 miligramos por litro. Las partículas de arcilla, ¿no? Las partículas de arcilla viajan con los minerales. O sea, los minerales se adhieren a las partículas de arcilla y es por eso que finalmente todos los minerales son depositados y ayuda mucho a la biodiversidad y, bueno, la biodiversidad que tiene la Amazonía. Es por eso, ¿no? Por eso es lo que hacerle recordar el tema de la mayoría de estos ríos nacen de los Andes. Entonces, todo el arrastre de minerales que se produce en los Andes, pues finalmente queda depositado en la Amazonía. También este sedimento superficial influye en la dinámica de los ríos. Esto es una estructura Navranchin. Esto se encuentra, por ejemplo, aquí está la ciudad de Iquitos. Esta es una estructura Navranchin muy cerca de la ciudad de Iquitos. ¿Por qué es necesario entenderlo? Bueno, hay un tema de inundación en Iquitos y es necesario entender el comportamiento del río Amazonas porque digamos, los niveles tanto del Nanay como el Itaia están relacionados con el río Amazonas. Esta es una batimetría, ¿no? de esta estructura Navranchin que se encuentra en el río Amazonas y podemos identificar que estos canales secundarios, el fondo de estos canales secundarios está alrededor de 81, 85 metros. En cambio, el canal principal está alrededor de 45 y 65 metros, ¿no? de fondo, digamos, esos son los resultados de la batimetría. Entonces, cuando se hace el modelo numérico y se ven las velocidades y los caudales, cuando se ven las velocidades y los caudales, podemos fácilmente identificar que las mayores velocidades y el mayor caudal están en los canales principales, pero en el canal secundario hay menor caudal, hay menor velocidad, pero este sedimento suspendido va a terminar siéndose acumulado aquí. Y esto después va a terminar siendo un canal, un paleocausto. Entonces el río comienza a migrar, comienza a tomar otro rumbo. Entonces hay que conocer finalmente cuánto es la cantidad de sedimentos que termina siendo acumulado en estos canales secundarios. Esto sí, ya digamos, viendo también relacionado un poco a estructuras, ya les voy a explicar por qué, pero la dinámica de los ríos también se ve influenciado por la interacción de este sedimento que va en el fondo y el sedimento que va en el fondo. Este es un video en el laboratorio. Se puede observar cómo el fondo del río, este es el fondo del canal que está constituido de sedimentos, va moviéndose, ¿no? Entonces, esto habría que medirlo en los ríos amazónicos, porque este cambio de sedimentos que se da en el fondo del río va a permitir estos cambios que se dan en la realidad, ¿no? Por ejemplo, este es Santa Cruz, es en el río Guayaga. Santa Cruz es un centro poblado y debido a la dinámica que tiene el río, debido al cambio a los sedimentos, hace que se generen estos cortes de meandro. Por ejemplo, si se decide construir una central hidroeléctrica, que generalmente una central hidroeléctrica es una barra en el río, ¿no? Es un barraje en el río, y si no conocemos cómo es el comportamiento de esos sedimentos de fondo, pues no podemos saber cuál va a ser el impacto finalmente de esa central o de ese barraje en el río. Necesitamos conocer cómo es el comportamiento de fondo del río. La vegetación también es importante. Este es un video, es muy interesante. Lo que hacen ellos es hacer esquemas pequeños para poder entender cómo es el río, digamos, cómo se comporta el río en función a las estructuras o en función a la vegetación. Podemos ver aquí que la vegetación estabiliza este meandro, no estabiliza el río. En cambio acá donde no hay vegetación sucede mayor erosión. ¿Cómo poder entender eso? Comenzando a medir los sedimentos de fondo. Muy bien. Entonces comenzamos a hacer preguntas. ¿Cómo medir este comportamiento? ¿Cuándo medirlo? O sea, me refiero a cuál es la metodología, qué equipos vamos a utilizar. No podemos,
digamos, ríos similares a los nuestros, estamos hablando de ríos de China, ¿no? Que tienen también bastante cantidad de sedimentos. Estados Unidos no tiene este tipo de ríos. ¿Cuándo lo vamos a medir? En época vaciante, en época creciente, en época de transición. Se mide diariamente, horariamente, semanalmente. ¿Cómo ese tipo? ¿Dónde se mide? ¿Es suficiente las estaciones donde estamos midiendo agua o habrá que aumentar? Entonces, esas son las preguntas que deberíamos empezar a contestar desde el centro con esta metodología. Con respecto al agua, se mide sistemáticamente en la Amazonía, hablemos solamente de la Amazonía, bueno, lo mide el CENAMI y también lo mide el Servicio de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú. Entonces, digamos, en toda la Amazonía están ubicadas diferentes estaciones, por ejemplo, en Marañón tenemos Borja, ¿no? San Lorenzo, después San Requis, Nauta, Tamchillaco, después tenemos Santa Rosa, Yurimaguas, Lagunas, ¿sí? Y se mide, por ejemplo, los niveles de río. Una de las cosas, ¿se acuerdan cuando hablábamos? Medimos niveles de río, pero también es necesario medir pendientes. Y digamos, las mediciones en este caso, debido a la complejidad que existe con respecto a definir un sistema de referencia absoluto, ¿no? Debido a las estaciones que existen en la Amazonía, muchas de las estaciones solamente miden niveles arbitrarios, ¿no? También va de la mano con el avance que tiene el IGN. Por ejemplo, aquí podemos ver solo las estaciones fijas que tiene el IGN en el Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en la Amazonía, digamos, no hay ninguna estación, y se entiende también por la dificultad de la zona. Hay muchas veces la zona no hay energía, muchas veces en la zona no hay internet, el acceso es muy difícil. Entonces, se entiende que esto digamos, poner estaciones fijas, hay que pensarlo muy bien, hay que tener una estrategia muy elaborada. Entonces, con respecto a esto es lo que se mide con respecto a agua en la Amazonía. Solo se miden niveles de agua y, bueno, los niveles de agua se miden pues caudales, ¿no? También. Con respecto a sedimentos, no hay ninguna institución del gobierno que mide sistemáticamente sedimentos. Sí hay investigaciones, por ejemplo, el Jaiban del 2010, en algunos puntos específicos, mide sedimentos en suspensión, en momentos sedimentos en toda la columna del agua, pero no son sistemáticos, digamos. El gobierno no se encarga de medir con una institución sedimentos, ¿no? Y la caracterización. Por nuestro lado hemos empezado a hacer mediciones ya un poco más espacialmente. Jorge de 2010 con Jorge Abad, el director de 2010, junto con la Marina y el CENAMI Iquitos, empezaron a hacer mediciones ya del 2010. Nosotros como centro del 2016-2017 estamos haciendo mediciones ya espacialmente en los ríos Guayaga, Marañón y Ucayali, ¿no? Para entender, digamos, este comportamiento que tiene el río. Muy bien, entonces, esta complejidad del río, ¿no? Con respecto a agua y sedimentos, digamos, instituciones del gobierno, como el CENAMI, la Marina de Guerra y el ANA, se enfocan más en lo que se refiere a altura de agua y velocidades, solamente el comportamiento del agua. Entonces la idea es trabajar más en el desarrollo de mediciones de sedimentos. Muy bien, en ese sentido, la metodología de la universidad, de UTEC, busca enfocarse en eso, ¿no? Buscarse y comenzar a reglamentar si es que los equipos que se están utilizando son los adecuados, si es que hay alguna calibración que hay que hacer previa, ¿no? Y comenzar a probar diferentes tipos de equipos que finalmente lleguen a servir para, digamos, para la Amazonía, ¿no? Para nuestros ríos. Que hay mucho de nosotros midiendo en diferentes momentos, ¿no? En Guayaga, en el Marañón. Muy bien. Para mayor facilidad, debido al uso de varios equipos que se tienen, lo de sedimentos, todo lo relacionado a sedimentos suspendidos y también de fondo, lo hemos llamado unidad hidrosedimentológica, pero podemos quedarnos con el nombre sedimentos. Todo lo que se refiere a agua, altura de agua y velocidad, lo hemos llamado unidad hidrodinámica, pero también le podemos llamar un nombre coloquial como agua. Con respecto al transporte del fondo, le hemos llamado unidad hidrogeomorfológica. Y además, estas unidades
como les dije, se basan mucho en la medición de la pendiente, del nivel del agua. Muchos de los valores teóricos se relacionan con los valores de pendiente del río en ese tema. Entonces, antes de realizar las mediciones, es prescindible medir la pendiente del río. Por ejemplo, en una campaña que hemos hecho en el río Guayaga, lo primero que se hace es establecer las reglas, los niveles, tanto en el punto, bueno, en el inicio de las mediciones, en el punto final del río, para conocer la pendiente hidráulica que se tiene durante todas las mediciones. Eso es muy importante, y para hacerlo arbitrario, pues lo único que se tiene en el caso de la Amazonía es trabajar con cotas helizoidales. No podemos hablar metros sobre el nivel del mar, porque pues en esto no tenemos un punto, un BM, ¿no? En este caso. Pero al menos ya trabajar con cotas helizoidales, ya tenemos una idea de cómo se mueve la pendiente del río. Con respecto al equipo, va a depender mucho de dónde lo queremos, dónde podemos colocar los sensores. Muchas veces hemos utilizado simplemente sensores, winchas, ¿no?, colocadas en madera, porque no hay internet, porque es muy difícil el acceso, posiblemente nos roben los sensores. Pero digamos, en las zonas donde el CENAMI tiene o la Marina de Guerra tiene, hemos dejado los sensores, por ejemplo en este caso son sensores, miden los niveles de agua automático, incluso tienen la opción de dejar un chip de tal manera que tú puedas recibir la señal sin ningún problema a tu celular como mensaje de texto. Por ejemplo, en Pacaya Samiria, donde sabemos que este tipo de sensores simplemente están en la superficie del agua, lo único que queremos ver es la variación del nivel del agua. En cambio, en Pacaya Samiria, donde no hay tanto arrastre de fondo, sí hemos trabajado con sensores a presión, que se coloca un sensor en la atmósfera, ¿no?, y otro sensor se coloca en el fondo del río. Muy bien, entonces la idea es, durante las mediciones, siempre medir el nivel del agua. Siempre medir el nivel del agua para poder conocer la pendiente del río. Luego de eso viene la unidad hidrodinámica. Yo creo que el CENAMI está conoce mucho acerca del uso del ASP. Hay las dos marcas reconocidas, tenemos el River Ray, el Teledyne y el Sontec, pero finalmente el trabajo es el mismo, ¿no? Mediante el efecto Doppler, el ASP se pasa de margen izquierda a margen derecha, un número de veces adecuado, de tal manera que tengamos un error menor al 5%, ¿sí?, para poder conocer el comportamiento de las velocidades en esa sección. Bueno, dependiendo de la escala, pues rojo va a significar mayores velocidades y azul o morado va a significar menores velocidades. Generalmente en la Amazonía tenemos que utilizar una embarcación. La embarcación que se elige tiene que ser pequeña, estamos hablando de 7 metros a 9 metros, no más. Eso también lo estamos escribiendo en la metodología. ¿Cuál es la embarcación adecuada para poder hacer mediciones? Hay dos maneras, ¿no? Cuando uno está llevando el catamarán, o lo otro que, por ejemplo, lo tiene la Marina de Guerra del Perú, es el ASP acoplado a su bote, ¿no? Eso es fenomenal, pero también tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Si viene una palizada o algo, el impacto va a ser directo en el ASP, pero en cambio si viene una palizada, el impacto va a ser directo en el catamarán. Igual, siempre que se hacen las mediciones, hay que tener mucho cuidado con el equipo, ¿no? Son equipos muy valorizados, estamos hablando más de $30,000, ¿no?, y equipos que sirven mucho para las campañas. Otra de las cosas que es muy importante es el GPS. El GPS, dado que estos ríos, el fondo se mueve, estamos hablando que se mueve a veces 2 metros por hora, el fondo, 2 metros, 30 metros por día, o sea, digamos, tenemos el fondo del río se llega a mover, necesitamos referenciar el movimiento del catamarán. Sin GPS, las mediciones que nosotros estamos obteniendo en la Amazonía no van a ser adecuadas, a menos que tengamos una estación que sabemos que el fondo no se mueve. Generalmente ese tipo de estaciones se encuentran más que todo en la sierra, donde sabemos que el fondo
es más estable debido a las condiciones de roca que se encuentra. Entonces, digamos, con respecto a la unidad hidrodinámica, es necesario el catamarán, el ASP, y un GPS es muy importante. En este caso, el GPS que nosotros utilizamos tiene una señal diferencial pagada con precisión centimétrica. Con el ASP nosotros podemos conocer, por ejemplo, este es un estudio que estamos haciendo en la confluencia del río Marañón con el Ucayali, que da el inicio al Amazonas para Perú, ¿no? Y podemos conocer con el ASP cómo es el comportamiento de las velocidades promedio en planta, ¿no? Entonces podemos ver el efecto que tiene la isla sobre las velocidades sobre el flujo. Una vista en sección, por ejemplo, de este corte, una vista en sección, podemos ver este campo de velocidades, ¿no? Entonces podemos observar que el efecto de la bifurcación hace que estas velocidades sean cero, y aquí también en el lado izquierdo el río Marañón hace que las velocidades sean aproximadamente 2.6 segundos. Con la unidad hidrodinámica yo puedo caracterizar y puedo conocer el comportamiento del flujo principal y el flujo secundario, ¿no? Entonces claramente aquí podemos ver que hay un flujo secundario, hay un flujo en sentido horario y aquí hay otro flujo en sentido antihorario. Entonces este es, digamos, el tipo de conocimiento que puedo llegar a tener con la unidad hidrodinámica, y bueno, el actor principal es el ASP. La unidad hidrosedimentológica, esta es la unidad más crítica para nosotros. Es más crítica porque tiene 3 fases bien marcadas, ¿sí? 3 fases bien marcadas donde no puedes equivocarte, ¿sí? Si pierdes alguna muestra, una gota puede variar mucho tu resultado. Bueno, la primera fase es la medición en campo. Entonces, primero es necesario que estas mediciones sean donde se hizo el ASP. ¿Por qué? Porque los resultados del ASP nos permiten definir en qué vertical voy a muestrear, o en qué vertical voy a sacar sedimentos. Dado que el ASP me permite conocer el comportamiento de la corriente principal del río, quiere decir que voy a obtener mayor cantidad de sedimentos donde la corriente es principal. Entonces, usando un software desarrollado por la USGS, me permite conocer en qué zonas voy a recolectar sedimentos. Y esa recolección de sedimentos, podemos ver aquí este GIF que está en la parte inferior, se tiene que hacer a diferentes verticales. Lo mínimo sería 0.2, 0.6, 0.8, digamos que fue basado en el perfil logarítmico, pero solamente de agua. Sin embargo, cuando hablamos de sedimentos, ya no hablamos de perfil logarítmico de agua, sino estamos hablando del perfil del Rose, digamos que él es el investigador que ha desarrollado un perfil con respecto al sedimento. Entonces, la pregunta sería, ¿se tiene que medir necesariamente a 0.2, 0.6, 0.8 o es que hay que medir de otra manera? En esas respuestas andamos trabajando, pero para nosotros, en nuestro caso, estamos midiendo en las 5 verticales, ¿no? Para poder conocer el comportamiento de sedimentos. Eso es lo mínimo, de 3 a 5, es lo mínimo que se tendría que medir verticales, pero además estamos recolectando sedimentos en la superficie, sedimentos a 0.2, a 0.4, a 0.6, a 0.8 y a 0.9 de la vertical. Para eso utilizamos un clapé diseñado por el señor Edgar Méndez, ¿sí? Este lo ha adaptado en función a la botella Niski, ¿no? La botella Niski que se usa para obtener muestras de sedimentos en el mar, pero lo importante de este clapé es que tiene que ser referenciado por el flujo. Entonces es por eso que nosotros le hemos colocado un lastre hidrodinámico, de tal manera que cuando baje se direccione al flujo. Es importante que se tome de esta manera los sedimentos, porque el sedimento grueso, el sedimento que es mayor a 63 micrómetros, se afecta mucho con la turbulencia. Entonces, de esa manera, necesitamos que el flujo no se afecte, no se vea, cambiado por el muestreador, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta, porque si no, no vamos a poder obtener el
el comportamiento teórico de los sedimentos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuánta agua recolectamos con respecto a sedimentos suspendidos? Estamos recolectando aproximadamente 1.5 litros. Entonces, si estamos hablando de 5 verticales por 6 puntos, 6 por 5, 30, en cada sección estamos sacando casi 30 litros de agua. ¿Sí? En el sedimento de fondo hemos utilizado varios equipos, pero digamos el que más nos viene bien es un equipo diseñado en la Marina, que le llaman torpedo, y se tira al fondo y mediante arrastre, quizás no es una medición puntual, pero mediante arrastre podemos obtener el fondo del río. Digamos, luego de eso, ¿no? Esa muestra de agua, vamos a hablar más que todo, con respecto al fondo, esta muestra de fondo se guarda en un Ziploc y se lleva al laboratorio. Y aquí surge la pregunta, por ejemplo, por norma, en la norma de construcción, como mínimo, digamos, tienes que traer, me parece, 2 kilos, pero muchas veces la dificultad de poder recolectar una muestra de fondo, tirar, imagínense, en el río Amazonas o en el río Marañón, que estamos hablando de 20 metros, tirar este equipo y arrastrar sedimentos, pues es peligroso también por el sentido de los troncos que pueden viajar en el fondo. Entonces, muchas veces la muestra que se recolecta no llega a ser ni 500 gramos. Entonces, ¿es eso representativo o no? ¿Es necesario? Digamos, ese tipo de preguntas comenzamos a hacerlas y también la estamos evaluando dentro de la metodología. ¿Sí? Con respecto al sedimento suspendido, como les decía, este sedimento suspendido es el que sigue más fases. O sea, hay una fase que es en el campo mismo, todo un sistema de anclaje para poder sacar diferentes muestras. Ya se imagina, si hablamos de peso, ¿por qué hacemos todo un sistema de poleas? Porque el lastre está pesando aproximadamente 50 kilos y esto está pesando 20, estamos hablando de 70 kilos que está bajando el río. Entonces, sacar muchas de estas muestras llega a ser un esfuerzo muy grande. Con la muestra de sedimentos, de estos 2 de litro y medio que se tiene, hay que hacer la separación. O sea, hay que hacer la separación entre sedimento que es no cohesivo y sedimento que es cohesivo. Una vez que se hace la separación, el sedimento que no es cohesivo, este es un tamiz, ¿no? Un tamiz de malla 63 micrómetros, se separa la muestra en este tamiz y este tamiz se recolecta en depósitos pequeños para que pueda ser llevado al laboratorio. ¿Sí? Entonces, de esa manera, las 30 muestras, las 30 baldes de 1 litro, pues finalmente estamos llevando 30 recipientes que apenas estamos hablando de 30 mililitros, ¿no?, de cantidad de agua, y bueno, lo que más nos importa no es mucho el agua, sino el tema de sedimentos. Y aquí podemos apreciar, y lo hemos puesto así, la superficie 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, y se puede ver en la foto, espero lo puedan apreciar, la cantidad de sedimentos que va aumentando, ¿no? A medida que va profundizando, a medida que vamos sacando sedimentos en el fondo, la cantidad de sedimentos gruesos va aumentando, ¿no? Se puede ver. En la superficie tenemos mucho menos sedimentos. Eso es con respecto al sedimento no cohesivo, ¿no? Acá también se puede ver ya en el laboratorio cómo va, digamos, de repente no se puede ver muy bien en la foto, pero se puede apreciar el tamaño del grano, ¿no? El diámetro va aumentando a medida que la muestra va de la superficie al fondo. Con respecto al sedimento cohesivo, lo que nos interesa otra vez es el sedimento en sí. Entonces, para eso armamos un laboratorio en campo donde hemos desarrollado con el team de tecnología del CITA un sistema de filtro, ¿no? Un sistema de filtro para poder toda esta agua filtrarla y solamente traer el sedimento fino, ¿no? El sedimento fino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sedimento fino 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 0,9, ¿no? Se puede ver por el color, digamos, no hay tanta variación y es lo que esperaríamos. Entonces, esta es la segunda fase, ¿no? La primera fase era en campo, la segunda fase
puede ser muchas veces en hoteles o en casas. Armamos los laboratorios de tal manera no traer 30 litros por sección, sino traer pues pequeñas cantidades que esto fácilmente se guarda en una maleta y se puede traer en el avión, ¿no? Se puede traer en el avión y es tan preciado esto que no lo mandamos por bodegas, sino lo llevamos ahí con nosotros como una lacto, como algo, porque se imaginan todo el esfuerzo para poder traer estas muestras. La siguiente fase ya es en el laboratorio, ¿no? Es en el laboratorio donde medimos concentración, balanzas muy precisas de 4 dígitos, ya que la cantidad de sedimentos que estamos obteniendo no llega ni a ser menos de 2 gramos, ¿no? Tenemos un disecador para poder, si es que hay alguna cantidad de agua, poder lograr quitarle la cantidad de agua y solamente trabajar con, digamos, la cantidad de arena. Entonces, una vez conocido el peso sobre el volumen, podemos obtener la concentración. Con respecto a la granulometría, utilizamos para los finos un equipo que usa un láser, en este caso es un LIS Portable de la marca Sequoia. Hemos probado varios, pero digamos esto nos gusta más porque es portátil, lo podemos llevar al campo, no es una maletita pequeña, más o menos de 30 centímetros de largo, y de alto será pues 10 centímetros, esto lo podemos llevar al campo, ¿no? Entonces, y es aquí donde medimos la granulometría. En el caso de fondo, sí utilizamos los tamices porque, digamos, ya obtenemos partículas mayores a la malla 200, ¿no? A la malla 100. Haciendo un resumen, ¿no? Nosotros, con respecto a la unidad de sedimentos, unidad hidrocementológica, obtenemos el diámetro y la concentración. El diámetro aumenta con la profundidad, pero hay que diferenciarlos entre finos y gruesos. Finos son menores a 63 micrómetros y gruesos son mayores a 63 micrómetros. Con respecto a la concentración, cuando uno evalúa, digamos, tanto por separado, finos y gruesos, hemos podido notar en los resultados que la concentración de finos es constante y la concentración de gruesos aumenta con la profundidad. Esto es, digamos, del River Sedimentation. Es unas mediciones que se hicieron en el río de Níger, en Nigeria, y ustedes pueden ver la variación, por ejemplo, entre el sedimento suspendido que no interactúa con el fondo, el sedimento que interactúa con el fondo y el fondo. Digamos, este tipo de gráficas es lo que buscamos obtener en la Amazonía, ¿no? Tipo de gráficas para ver cuánto es el transporte de sedimentos de metros cúbicos al año, ya sea para el río Ucayali, ya sea para el río Marañón, o ya sea para el río Guayaga y el río Amazonas. Saber cuánto es la concentración de sedimentos suspendidos, o lo que se conoce como carga de lavado, wash load, lo que se conoce como transporte suspendido de fondo, y finalmente transporte de fondo, ¿sí? Eso es lo que se busca en la unidad hidrosedimentológica, poder obtener eso. Con respecto a la unidad hidrogeomorfológica, que es el transporte de fondo, lo que queremos ver es cómo se mueve esa duna, ¿no? Cómo se mueve el fondo del río. Para eso utilizamos varios equipos. Utilizamos un GPS, un GPS estación, digamos, que tiene una base y un rover. En este caso, bueno, pueden usar varias marcas, está el Topcon, Leica, Trimble, ¿no? ¿Sí? Pero la idea es tener una base y una base que se sobrepone sobre un hito. Este hito, la idea es que esté estable para que tú puedas ver cómo se mueve el fondo, no solamente durante la medición que haces, sino lo puedas evaluar en todo un año hidrológico, ¿no? Y el otro, el rover, se coloca en el bote y este sistema va junto con el rover y también va acoplado a una ecosonda. Entonces la ecosonda te permite conocer cuál es el fondo del río y el rover te permite, digamos, el GPS que recibe la señal de la base, te permite navegar sobre el mismo perfil del río, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este GIF que hemos colocado aquí, lo primero, para obtener las dunas, se hace, un perfil longitudinal en el río. Entonces, esto es lo que obtenemos en el día 1, esto es lo que obtenemos en el día 2, y podemos ver
cómo ha variado cómo ha variado el fondo respecto al día 1 y al día 2. En este caso, por ejemplo, 35 metros, se ha movido el fondo del río en un día. Entonces podemos ver que el rojo fue el azul día 1, rojo día 2, ¿sí? Y la idea es que ese perfil que tú hagas sea el mismo, porque si te mueves, pues no estás mapeando la misma longitudinal. Esto es una ecosonda. Si lo hiciéramos con multibeam, por ejemplo, ya no tendríamos ese problema. Podríamos elegir cualquier perfil longitudinal. Sin embargo, pues la diferencia de costos entre un multibeam y una ecosonda es abismal. Estamos hablando del multibeam cerca de $100,000 y la ecosonda estamos hablando del 10%. ¿Sí? Además de eso, esto es lo que, por ejemplo, se midió en el río Yurimaguas, en Yurimaguas, en el río Guayaga, y podemos ver justo al frente de la ciudad, el perfil longitudinal que nosotros hacemos es 2 kilómetros. En esos 2 kilómetros elegimos la mejor porción o la mejor longitudinal para poder evaluar el transporte de fondo. Pero además podemos identificar algunas cosas aquí. Podemos identificar que el comportamiento las dunas que están en el fondo, o la forma de fondo que tiene el río, varía. Podemos observar aquí alturas de dunas aproximadamente de 1,5 metros a 2 metros, 1,5 metros a 2 metros, una longitud de duna, estamos hablando de 100 metros, ¿sí? 100 metros, pero digamos, en el inicio del perfil longitudinal estamos observando dunas más pequeñas, o la forma de fondo tiene unas dunas mucho más pequeñas, no llegan a ser ni 1 metro. ¿Sí? Entonces, para poder saber cuánto es el transporte de fondo, lo que tenemos que hacer es discretizar esa forma de fondo. El fondo del río tiene barras, tiene dunas y tiene rizos. Lo que se mueve, todo se mueve en realidad, pero las barras se mueven más lento. O sea, puede durar años el movimiento de las barras. Pero las dunas, el movimiento es más sensible. Entonces, al momento de discretizar, lo que nosotros evaluamos para evaluar el transporte de fondo es las dunas. Entonces, lo que se mueve en el río son las dunas y para eso nosotros tenemos que discretizarlo del fondo. Y además tenemos que discretizarlo porque aquí, si nosotros queremos comparar cuáles son las dunas, hay un efecto dependiente del fondo del río que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si ustedes podemos observar aquí, por ejemplo, que el río tiene, las barras tienen una pendiente, ¿no? Tienen una forma definida, y sobre esas barras están las dunas y los rizos. Los rizos son perturbaciones, son mucho más dinámicas con respecto a las dunas. Y para evaluar el transporte, lo que evaluamos es las dunas en el día 1 y las dunas en el día 2. ¿Cuál es esa variación? Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer la celeridad de la duna. Y una vez conocido la celeridad de la duna, más multiplicado por, cuál es la altura de duna promedio, podemos conocer cuánto es el transporte de fondo. Entonces, de esa manera estamos conociendo cuál es el transporte en el fondo del río. ¿Qué es lo que buscamos y a dónde queremos llegar? Esto, por ejemplo, es en el río Ucayali. Este es el Puinahua, que se hace como canal Puinahua, que ya no está haciendo tanto canal, sino ya, el ancho ya parece el río Ucayali y este sería el canal Puinahua. Bueno, pero este es el río Ucayali, este ya es en la zona de Pacaya Samiria, y aquí queda el centro poblado de Juancito, por ejemplo. Entonces, en Juancito hemos hecho unas mediciones de esas 3 unidades. Hemos hecho la unidad hidrodinámica, se ve la sección de color amarillo. Aquí en esta unidad hidrodinámica, como les mencioné, también hacer la unidad hidrosedimentológica, o sea, medir sedimentos y el transporte de fondo en 3 verticales. Entonces podemos observar acá en un perfil longitudinal, podemos observar el fondo del río en diferentes días, ¿no? Por ejemplo, el 9 de febrero de color amarillo y el día 10 de febrero de color rojo. Entonces se puede observar el movimiento del fondo del río.
y acá está el nivel del agua. Entonces podemos, el nivel del agua, y podemos observar cómo se mueve el río, digamos, el fondo del río. Entonces, esta es la unidad hidrogeomorfológica. Y, por ejemplo, en la sección transversal, además de hacer la medición de ASP para conocer cuánto es el caudal que está pasando en el río y conocer el comportamiento secundario que tiene el río, es conocer la distribución de sedimentos suspendidos. Aquí hicimos 3 verticales, ¿no? Igual a la superficial, 0.2, 0.6, 0.8, 0.9 y 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 0.9, y podemos observar la concentración, ¿no?, de cada punto. La concentración más alta que hemos llegado a obtener son de 4 gramos por litro, pero ya son en el fondo del río. Y el diámetro promedio, ¿no?, porque aquí ya está finos y gruesos, es aproximadamente 16 micrómetros. Podemos observar también velocidades de cerca de 3.5 metros por segundo, son las velocidades más altas en esta zona. Entonces la idea es que estas unidades sean, o sea, que se mida de esta manera, ¿no? Se mida de esta manera para poder conocer cuánto es el transporte, no solamente de agua, de cantidad de agua que está llevando el río, sino también conocer el transporte de sedimentos, ya sea el transporte de sedimentos suspendido y el transporte de sedimentos que va en el fondo. Entonces eso es lo que buscamos con respecto a la metodología. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los resultados 20.000 metros cúbicos de agua y el 9 de febrero. Entonces esta es la idea. La idea es que se mida en la Amazonía sistemáticamente sedimentos, suspensión, sedimentos de fondo, además de las velocidades de agua y caudal de agua que se mide. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Estoy atento a las preguntas que van a hacer. Bien, muchas gracias al ingeniero Leo. No sé si hay alguna consulta aquí en el auditorio. A ver. Gracias, Leo. Bueno, muchas gracias por haber venido al CENAMI para dar esta brillante exposición. En primer lugar quisiera yo felicitar al CITA por tan buen trabajo que están desarrollando en la parte amazónica. Y bueno, un poco también un poco lo que estábamos conversando cuando visitamos la UTEC, es que nuestra proyección como institución es en los próximos años entrar a esta temática, y como tú dices, no hay una institución que se encarga monitorear seguidamente esto, pero ya nosotros tenemos esa proyección durante los próximos años entrar, y definitivamente, como te había dicho, estamos muy interesados pues, en los resultados que ustedes están produciendo. Pero tengo algunas preguntas ya basadas en las perspectivas que tenemos como CENAMI. O sea, si bien es cierto, tú has dividido en estas 3 unidades que me parecen interesantes que muestras, pero ¿qué pasaría si el análisis es en un río de montaña? O sea, vamos a suponer, qué sé yo, ríos del Pacífico, de los Andes. ¿Crees que se tendría que hacer el mismo enfoque, o cómo tú crees que se debería abordar este monitoreo de sedimentos? Claro. En río de montañas el transporte es totalmente diferente. Estamos hablando ya de rocas de mayor tamaño, cantos rodados, estamos viendo. Incluso no se mueven constantemente, se mueven durante avenidas. Entonces, este tipo de metodologías no aplica para ríos de montaña. En ríos de montaña estamos trabajando de otra manera. En río de montaña, para medir el transporte de fondo, estamos pensando, dependiendo del tamaño en varias opciones estamos pensando. Uno, colocar algunos chips de tracker, una especie de traquear partículas grandes, cómo se van moviendo, ¿sí? Para poder ir traqueando cómo se mueven durante el... ¿A qué te refieres con traquear? Tracking, o sea, es ponerle como un GPS y viendo cómo se mueve, ¿no? Se desarrolla, se hace. Lo otro es, si bien no se puede, lo otro es medir haciendo orificios en el río, también lo estamos viendo, o sea, haciendo como especie de zanjas de recolección, donde tenemos el volumen definido y ver cuántos sedimentos se está acumulando en esas zanjas.
pero sí es diferente, es totalmente diferente. No se usan los mismos equipos, incluso el ASP no lo recomiendo para ríos de montaña, debido a la alta turbulencia, no puedes mantener, digamos, y la resolución no es tan buena, preferiría utilizar otros equipos. Entonces, lo otro también hay que tener en cuenta que no tenemos una embarcación en los ríos de montaña. Generalmente, yo diría tener en cada estación un guaro que nos permita pasar de margen izquierda a margen derecha. Otra de las cosas que estamos manejando para poder medir velocidades y sacar sedimentos es utilizar kayak, por ejemplo, que lo estamos haciendo en el río Marañón. Recientemente, hace una semana, con un grupo de turismo, de kayak, pero tratar de medir sedimentos y sacar muestras de fondo con este tipo de embarcaciones, ¿no? Pero es muy complicado. Incluso lo otro después, el tema del SPIB es otra opción para poder conocer cuál es la velocidad que está pasando en el río y tratar de intuir el caudal que está pasando, ¿sí? Pero en río de montañas es otra dificultad, ¿no? Acá los sedimentos también es difícil, ¿no? Sacar sedimentos del fondo del río 40 metros, ya se nos han perdido 2 equipos, por ejemplo. Entonces es realmente difícil. Pero ya estamos trabajando en alguna metodología para estos ríos de montaña que podamos obtener esos sedimentos. ¿Y los turbidímetros? Con respecto a los turbidímetros, es una opción porque lo puedes relacionar con la concentración, ¿sí? En ríos de montaña, como el río de montaña está más encajonado, tú puedes incluso sacar en una margen la concentración de sedimentos y puedes intuir que es toda la concentración en el río. A diferencia en ríos de la selva, donde es tan ancho que sacar la concentración en una margen no te da la distribución. Pero los turbinos está siendo una opción para poder obtener concentraciones superficiales en el río, sedimentos suspendidos en el río. Es una opción. ¿Otra pregunta? Renato, tal vez de las direcciones zonales hay alguna consulta. Buenas tardes, Leo. Tenía entendido de que, bueno, tiempo atrás habían hecho como una pequeña campaña, creo que en lo que es el río Guayaga. ¿Tienes algunos resultados que podrías mostrarnos, tal vez, cómo les fue? Bueno, no pude, como estaban transmitiéndose en vivo, no tengo mi laptop, pero resultados, digamos, cuantitativos no tenemos, pero lo que te podría decir es que, bueno, aquí este es el río Guayaga, ¿no? Por ejemplo. El río Guayaga es bueno, algunos consideran que es un afluente del Marañón, otros consideran que es otra cuenca, pero bueno, ya eso es. En el río Guayaga hicimos todas estas secciones de ASP, unidad hidrodinámica, para poder conocer el comportamiento hidrodinámico. Con respecto al río Guayaga, una de las cosas que nos interesó es un río meándrico, y es un río que está sucediéndose un corte de meandro aquí, en esta zona que se conoce como Santa Cruz. ¿Y qué es lo interesante cuando sucede un río meándrico? Es que el río, cuando sucede un meandro, es una perturbación en el río, ¿no? Entonces el río tiene que volver a su estado de equilibrio. Entonces, para volver a su estado de equilibrio, genera una onda erosiva hacia aguas arriba y una onda erosiva, bueno, una onda de deposición hacia aguas abajo. Y ese efecto hace que se genere varios cambios arriba. Entonces, por ejemplo, aquí va a darse otro corte de meandro. Entonces, eso es interesante desde el punto de vista, digamos, científico, porque estamos presenciando, estamos midiendo qué es lo que está pasando en el río en un corte de meandro. O sea, para la ciencia es muy interesante. Para la gente que navega, se acortan las distancias. Si se da este corte de meandro, pues, digamos, tomo esta ruta y no tomo esta ruta de acá.
Lo mismo aquí en Santa Cruz, antes navegaba en esta zona y ya no tomo esa ruta, tomo la de aquí, ¿no? Entonces, digamos, para el que navega, va muy bien, se reduce la distancia. Aquí hay un centro poblado que se llama Santa Cruz, ya queda totalmente desconectado del río. Los centros poblados, digamos, así como nosotros, bueno, y muchas ciudades buscan estar conectados a la carretera central o alguna carretera, poder, digamos, hacer el comercio. Aquí Santa Cruz ya queda totalmente desconectado. Entonces, por ejemplo, es una de las mediciones, es una de las cosas que estamos observando. Luego acá, todos estos cambios que se generan en el río pueden llegar a afectar a... Aquí hay una posta, por ejemplo, una posta médica. La posta médica con mucho esfuerzo se desarrolla en la Amazonía y puede también verse afectada. Con respecto a las mediciones, hemos hecho muchas mediciones de transporte de sedimentos y ya, bueno, como dice la teoría, el agua, yo puedo medir acá 10.000 metros cúbicos, ese mismo día puedo ir acá y puedo obtener los 10.000 metros cúbicos de agua, porque existe una continuidad. Puede haber algún cambio por algún afluente que ingrese, pero digamos no hay en el río Huallaga algo importante. Pero por ejemplo, con respecto a sedimentos, tenemos un transporte de sedimentos aquí, no sé, por ejemplo, 5, estoy hablando de 5 toneladas por metros por día, acá estamos hablando de 6, y acá estamos hablando de 2, entonces, digamos, lo que observamos es que el transporte de sedimentos, no hay una continuidad que tú puedas verla fácilmente como el agua, ¿no? Entonces, eso quiere decir que agua y sedimentos se comportan totalmente diferentes. Tengo más resultados, pero ya no podría mostrar. Leo, una consulta. ¿Estás trabajando a nivel microscópico, trabajando con el diámetro de sílice en los sedimentos? Porque, o sea, voy a la pregunta porque una vez, si mal no me equivoco, leí un estudio que normalmente conociendo es como el granito. Tú cuando vas a arreglar tu cocina te dicen, te vendo granito. Y hay como 30 tipos diferentes de granito, de acuerdo al color, su composición química, diámetro de partículas. Entonces, conociendo las características del sílice y la firma de sílice de cada región del Perú, tú puedes aproximar de dónde está viniendo la mayor cantidad de sedimentos en la zona. Claro, esta es una investigación más fuerte, necesitas creo que hasta un microscopio de precisión. Sí. ¿Pero están pensando llegar a ese nivel o solamente están llegando a...? Sí, bueno... O sea, la pregunta te la hago porque ustedes van a trabajar en sedimentos dentro de un programa del CONCITEC. O sea, si tienen planeado llegar a nivel microscópico con características del sílice en el sedimento. Se tiene pensado hacer un análisis mineralógico, en principio. Se tiene pensado también ver el tema el tema ADN ambiental y otras cosas, ¿no? Y también el tema de biodiversidad, ver las partículas, la materia orgánica. Entonces sí se tiene pensado. Entonces todas estas muestras están siendo guardadas para poder hacer ensayos después, ¿sí? Ahora, no sé, lo que hay que evaluar es si es que la cantidad es suficiente, porque a veces tenemos pocas partículas, eso habría que evaluar. Pero con respecto a materia orgánica, sí estamos dividiendo, ¿no? Cuánta materia orgánica estamos trayendo de muestra, por ejemplo, pero sí estamos guardando las muestras para otro tipo de ensayo. Seguramente sí, ¿no? Ahorita es simplemente físico, ¿no? Bueno, buenas tardes. Felicitarte por el trabajo que está desarrollando la UTEC a través del CITA. Yo tengo una consulta, ¿no? Quería saber, todo este conocimiento científico que ustedes están desarrollando, ¿cómo podría contribuir a mejorar los criterios técnicos que se están teniendo en cuenta para lo que es la hidrovía amazónica? Bueno, con respecto a la hidrovía, es un proyecto que busca la navegabilidad en los ríos Marañón, Ucayali y Huallaga, ¿sí? Y como busca esa viabilidad de tránsito,
busca que las embarcaciones de cierto calado transporten sin ninguna dificultad por esos ríos. Para que transporten sin ninguna dificultad, hay algunas zonas que la hidrovía tiene pensado dragar. Entonces, por ejemplo, y esas zonas que piensa dragar bueno, otra vez Huallaga, ¿no? Son principalmente en el Huallaga, ¿sí? Son principalmente en el Huallaga. Y digamos, y una de las cosas que nosotros como centro somos muy críticos es que si se va a hacer una actividad de dragado en un río donde no conozco cuál va a ser el impacto, y no conozco cuál va a ser el impacto porque no estoy midiendo cuánto es ese transporte de fondo que se está dando en el río. Ese transporte de fondo me refiero a... No conozco cómo se mueve el fondo del río. Al no conocer ese fondo del río, y si estoy pensando en dragar, surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo tengo que dragar? ¿No? Porque yo, digamos, dentro del proyecto hidrovía, tengo que asegurar la transitabilidad de las embarcaciones 24/7 y 365 días. Entonces, si tengo que asegurar eso, tengo que asegurar un cierto calado y tengo que estar dragando o no dragando. Entonces, ¿cada cuánto tiempo voy a dragar si no conozco cómo se mueve el fondo? Entonces, una de las críticas es, si desconozco cuánto es el transporte de fondo de un río, no voy a saber cada cuánto tiempo voy a tener que dragar, o simple pregunta, cada cuánto tiempo se va a llenar ese orificio que voy a hacer en el río, ¿no? Porque prácticamente estoy haciendo como una limpieza de alguna zona para poder permitir el paso del río. Este transporte de fondo, es verdad, existen fórmulas para poder hallar el transporte de fondo, pero muchas de las fórmulas que nosotros hemos evaluado, hay muchas fórmulas teóricas que tienen que ser contrastadas con las mediciones en campo, de tal manera que nosotros podamos, digamos, cambiar algunos coeficientes y podamos representar con esa fórmula teórica la realidad. Entonces, ese tipo de cosas no lo ha hecho el proyecto, por ejemplo. Entonces, una de las críticas fuertes que nosotros estamos presentando como centro es el desconocimiento del transporte de sedimentos, y principalmente ese desconocimiento porque voy a hacer una actividad de dragado. Entonces, esa es, digamos, nuestra preocupación con respecto a ese estudio. Bien, ¿alguna consulta adicional? Bien, si eso es todo, agradecemos la participación del ingeniero Leo Guerrero, a cada uno de los asistentes en el jueves científico, y con nosotros hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.